muchísimas gracias a todos y todas. Para mí es una gozada estar aquí. ¿Por qué? Pues porque esta mañana me decía un amigo, ¿qué tal llevas la conferencia? Digo, hablar de lo que te fascina siempre es sencillo, siempre es una absoluta gozada. Y infinitas gracias al Vicen. Creo que tanto la exposición como este ciclo de conferencias, este curso es realmente histórico, ¿eh? De hecho, yo creo que somos las únicas personas en el mundo, os lo puedo asegurar, que una mañana como hoy estén aquí sentados escuchando hablar sobre la teosofía y otras cosas, ¿no? O sea que os lo agradezco muchísimo. Alguien dijo una vez que el origen de la pintura fue la sombra de un hombre cercado por líneas. Esto es muy interesante porque la primera vez que se representa algo, se representa la sombra de un hombre cercado por líneas, ¿no? Lo que nos fascina, lo que nos interesa es aquello que no vemos, ¿no? Y fue la sombra lo primero que nos hizo intentar representar lo que veíamos, lo que no veíamos, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de lo que no vemos, de lo que permanece oculto. En el fondo, yo creo que somos sombras y hacia las sombras nos dirigimos, ¿no? Por eso he puesto un poco este fondo, ¿no? De una hoguera ardiendo. Creo que el principio de los tiempos, yo me puedo imaginar cómo fue el primero de nuestros miedos. Ese momento en el que nos dormimos o nos íbamos a dormir en una cueva y de pronto sentimos un terror enorme porque la noche no fuera eterna, ¿no? Y que de pronto se hiciera la luz, ¿no? Es el miedo a la noche, ¿no? Porque para que existan las sombras precisa la luz. Y la luz es una cosa muy curiosa porque la luz por sí sola no existe. Y yo solo he podido asistir lamentablemente a dos charlas, la del anterior compañero y la de Lourdes Turlot, y hay una serie de conceptos que están ahí presentes y están en la exposición. Nada más entrar a la exposición te encuentras con eso, ¿no? Y tiene que ver con la luz y la oscuridad, tiene que ver con el bien y el mal. En el relato de las conexiones entre el arte y lo oculto, nada es lo que parece. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos hijos de un tiempo, somos hijas y hijas de un tiempo, ¿no? Y hijas de un marco también, un marco cultural, ¿no? ¿Cuál es el relato en el que somos hijos e hijas, ¿no? Es el relato occidental, el cristiano fundamentalmente, ¿no? Ya os habéis ido encontrando con una serie de sorpresas, ¿no? En cuanto a la tradición oculta, ¿no? Porque he visto incluso que se pregunta luego en el turno de preguntas, ¿no? Pero bueno, la teosofía, el cristianismo, la idea de Dios, creo que el relato occidental, el relato cristiano, de ahí vienen los equívocos, ¿no? Es una parte pequeña, ínfima de un relato mayor y ancestral, que lo que nos viene a decir es que los contrarios siempre se complementan. Siempre se complementan. He dicho esto y se ha apagado el fuego, ¿no? Otra vez, pero da igual, yo voy a seguir para adelante. Se complementan, ¿no? Y por eso la historia es la relación del mundo oculto con el arte, se basa en los contrarios, ¿no? Hay uno de los artistas que a mí me fascinan. Ayer lo decíamos antes de ayer en la comida, ¿no? Porque en el mundo del arte y lo oculto hay personajes muy tremendos. Acaba de aparecer Elena Blavatsky, que a mí me fascina, ¿no? Otro de ellos es Aleister Crowley, por ejemplo, ¿no? Pero hay un personaje con el cual yo me iría, si él fundase una religión y siguiera vivo, yo sería su máximo devoto, que es William Blake, ¿no? Y con William Blake empiezan los grandes equívocos, ¿no? Y con William Blake, que siempre en todo momento está hablando de que los extremos se complementan. El amor y el odio son necesarios. La luz y la oscuridad son necesarias. Hay una anécdota que se cuenta de William Blake. Sabéis que en sus cuadros, en los cuadros de William Blake, donde aparece un universo que él creó, o sea, él creó su propio universo, ¿no? A partir de un poco de su marco. ¿Cuál era el marco de William Blake? El marco inglés, Inglaterra. Era el universo de Albión, ¿no? Era el universo de lo ancestral, ¿no? Nosotros, lamentablemente, nuestro marco no sabemos ya cuál es, ¿no? Y hay un momento en el que William Blake está hay una entrevista, de hecho, en la editorial que dirijo, La Felguera, publicamos un libro sobre William Blake y todos los manifiestos, la prosa, ¿no? Y hay una entrevista con William Blake. 2 o 3 años antes de morir, hay un periodista que va a una comida y se encuentra a William Blake allí, ¿no? Y entonces, creo que era Sócrates o Platón, le pregunta sobre una lámina, una ilustración, y William Blake dice, me encantó, porque realmente el artista representó cómo eran Aristóteles o cómo era Sócrates o Platón, no me acuerdo, ¿no? Y le pregunta al periodista,
¿Y cómo podía saberlo? Y él dice, porque yo los he visto, ¿no? Yo los he visto. Y las visiones bíblicas de William Blake, el escándalo, la herejía de alguna manera de William Blake, el desacato a la tradición católica ortodoxa, venía de que no eran interpretaciones, eran visiones reales de lo que él había visto. Por lo tanto, no se sometía a ningún tipo de interpretación, ¿no? Y realmente Rudolf Steiner ha salido aquí ya en el ciclo, son también resultado de esta visión. Pero esta visión no es extraña, esta visión en la que la luz y la oscuridad se complementan, no es extraño. Prácticamente la totalidad de los artistas que podéis ver en la exposición son también herederos de esa tradición. ¿Por qué? Pues yo creo porque nuestras miras son muy cortas, ¿no? Nuestras miras son muy cortas. Y nosotros siempre intentamos interpretar el pasado con los ojos del presente, y yo creo que eso es un grave error, ¿no? Habéis estado horas y horas escuchando hablar de la teosofía, pero si viviéramos en el Madrid de hace un siglo, pues posiblemente seamos teósofos, hubiéramos sido masones posiblemente, ¿no? La modernidad era ser teósofo o ser masón, era algo absolutamente normalizado. Personajes fundamentales que también tenían un interés fundamental en el mundo del arte oculto, como por ejemplo Ramón del Valle Inclán, al que yo adoro. Él era teósofo también, tenía sus vínculos con la sociedad teosófica. Había muchísima gente que eran teósofos, ¿no? Porque yo creo que nos empiezan a sonar ese tipo de conceptos que están presentes en las vanguardias y en su íntima conexión, que era absolutamente evidente. Era absolutamente evidente. Se ha hecho tardar una exposición como esta, cuando realmente es algo que hace un siglo ni siquiera se discutía, ni siquiera se discutía. Si os podéis a investigar la casi totalidad de los artistas de las vanguardias históricas, de las vanguardias heroicas, es decir, del periodo de entreguerras, prácticamente todos, están interesados por el mundo oculto, por distintos motivos, unos más, otros menos, unos son creyentes, otros no son creyentes, pero a todos les fascina lo invisible. Y a vosotros y vosotras os fascina lo invisible también. Porque hay un momento en el que os dicen, hay dos caminos. Un camino es ese que cogéis por ahí a mano izquierda, pues sabes con dónde vas a llegar, está iluminado, está señalizado. Y hay otro que está en penumbra, y a ese no tenéis que ir, ¿no? Entonces, ¿qué camino elegiríamos? Yo creo que las mejores aventuras y las del conocimiento también son aquellas en las que nos podía haber salido mal, nos podíamos haber perdido, nos podía haber pasado cualquier cosa, pero de pronto dijimos, voy a seguir las sombras, ¿no? Y esa idea de que todo acto de destrucción es un acto de creación, porque en el caso de Blavatsky, antes yo escuchaba al anterior ponente y digo, como empiece con las teorías de la creación del universo de Elena Blavatsky, esto va a ser muy duro, va a ser muy duro. Porque creía en 7 raíces madre, te habla de la Atlántida, te habla de Lemuria, te habla de los hiperbóreos, te habla de una serie de cosas realmente tremendas, ¿no? Y en el fondo lo que viene a decir son cataclismos, son destrucciones que dan lugar a la vida. Dan lugar a la vida. Yo soy de La Palma, soy de Canarias, ¿no? Y el año pasado, hace 2 años, vivimos un volcán. Y es normal, ¿no? Yo conozco a las personas que perdieron sus casas, pero ¿cómo les explicas que el volcán es un dador de vida? Nos dio vida y la ha quitado, ¿no? La ha quitado. Y el problema es la comprensión del tiempo histórico, porque casi todos los artistas de vanguardia estaban influenciados por esas interpretaciones a día de hoy poco ortodoxas del cristianismo, por ejemplo. Pero hay que entender que durante 4 siglos después de Cristo, lo que se conoció como la gnosis, ¿no? El gnosticismo, todas las sectas cristianas que había, no había un relato lineal sobre el cristianismo. Eso es una cosa relativamente actual, en el cual personajes como Lucifer, como Satán, como la oscuridad, no tenían una connotación negativa, para nada. No tenían una connotación negativa, ¿no? Yo tenía apuntado aquí, hay una canción de David Bowie que dice, sigue a las sombras, ¿no? En cualquier caso hay que mantener el fuego encendido, ¿no? Al principio, a mí me encantan los relatos del origen del fuego, y al principio la tradición oral que recoge en distintas civilizaciones el origen del fuego es una tradición muy bonita, porque el fuego aparece de pronto. Cuando todavía no habíamos aprendido a encender el fuego, se crean cultos de adoración al fuego, porque el fuego hay que mantenerlo encendido.
¿El fuego por qué se produce? Pues una tormenta, un meteorito, un incidente natural, una catástrofe, pero una vez que el fuego se enciende hay que mantenerlo, ¿no? Y entonces hay muchísimas culturas donde te están hablando que hay al otro lado del país o al otro lado del río, de la montaña, hay una señora que mantiene el fuego encendido, ¿no? Y también me encanta la imagen del fuego, obviamente, ¿no? Pero me encanta porque en esta época, que lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es un acto absolutamente de resistencia, hablando sobre el origen del fuego, escuchando a una persona hablar sobre eso, sobre la teosofía, sobre las creencias, sobre el arte, sobre lo oculto, una época en la que hemos perdido la capacidad que tenían muchos de estos artistas. Ellos ya sabían que la pérdida era irremediable, ¿no? Porque siempre creo que llegamos tarde a todo, pero todavía se escuchaba la naturaleza, ¿no? Todavía se escuchaba las leyes del cosmos, todavía se escuchaba las leyes del universo, ¿no? Y en esta época, donde la espera, el extravío, el perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo provechosamente, como estamos haciendo nosotros ahora, todo eso pues no está de moda, no está de moda. Y yo que soy escritor y al final, y encima llevo una editorial, y lo que hacemos es nada más y nada menos que publicar libros, cuando se habla de la desaparición de lo táctil, de los olores, de los colores, de la experiencia que tendréis cuando salgáis de aquí y vayáis a la exposición, ¿no? Tiene que ver con las hogueras y con el fuego. Porque lo importante cuando una persona se reúne para hablar de cualquier tema es conectar con una tradición gloriosa que empezó hace millones de años. En el momento en el que, curioso porque suena la hoguera pero está apagado, ¿no? Está como detenido, ¿eh? Es bastante perturbador. El momento en el que, igual que estamos aquí, me quiero pensar que estamos en medio del bosque, que no hace mucho calor, no hace mucho frío, estamos a gusto. Y estamos allí un poco perdiendo el tiempo, en mitad de la noche, y de pronto hay alguien que se levanta y dice esa frase que hace que los relatos, los libros, los cuadros, el arte sea eterno. Porque esa persona se levanta y dice, os voy a contar una historia, ¿no? Y hay unas frases en la Biblia donde dice, al principio era el verbo, al principio era la palabra. William Burroughs dice, el lenguaje es un virus, ¿no? Porque la palabra es una forma de magia. Cuando nos encontramos con todo este tipo de tradiciones, Elena Blavatsky, la doctrina secreta, yo no sé cuántas páginas tiene, yo la tengo en casa, no la he leído. Dudo, esto que voy a decir es terrible, pero dudo que nadie, yo no he conocido nunca a nadie que la haya leído completa. Nunca, nunca. Hace un siglo el único que conocía de la teosofía a la perfección era Mario Rosso de Luna, el gran sabio, que lo llamaban el mago rojo de Logrosán, ¿no? Que fue el traductor de Elena Blavatsky, ¿no? Pero creo que la manera de entender todo esto del arte y lo oculto es hacerlo accesible. Que de pronto el arte nos hable de la vida, nos hable de los edificios, nos hable de la naturaleza, nos hable de las creencias, y de eso se trata, ¿no? Y creo que la magia, lo oculto, al fin y al cabo, lo oculto es un estado previo a la magia, a lo mágico. Lo oculto deja de ser oculto cuando cae el velo, ¿no? Y creo que la magia no es otra cosa que transformar nuestra manera de ver el mundo. No es otra cosa que eso. Los surrealistas lo decían infinitamente bello. Decían, hay que reencantar el mundo, hay que reencantar la mirada, hay que reencantar la vida cotidiana. De pronto los lugares que visitas, los paisajes que ves adquieren una belleza distinta. Has cambiado el mundo. Eso es la magia. Eso es la magia. Incluso leía el otro día unas experiencias de personas ciegas de nacimiento. Personas ciegas de nacimiento a las que de pronto recuperan la vista, pero son incapaces de ver. Entonces los cirujanos, la paradoja, lo tremendo es que de pronto el órgano de ver está perfecto, pero no ven. No ven. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y entonces hay una cosa sobre la que han escrito muchos, que sigue siendo un enigma, y está bien que siga siendo un enigma en este mundo donde queremos saberlo todo, ¿no? Y es que de pronto a la persona ciega que nunca ha visto le tienen que ir contando el mundo. Le tienen que estar diciendo, delante de ti tienes un árbol. Y la persona, el órgano del ver, lo tiene perfecto. Pero a medida que le vas contando, ¿no? Empieza a ver el árbol. Y entonces eso quiere decir que hay una luz interior, que tiene que ver con una cosa maravillosa que ya decía William Blake. Él habla de la imaginación creadora.
La imaginación es la puerta a la divinidad. La trascendencia llega por medio de la imaginación creadora, ¿no? ¿Y por qué se llama Fuego Secreto mi charla? Pues primero, porque me encanta esa frase de fuego secreto, y segundo, porque es una metáfora que durante siglos la utilizaron los alquimistas. Y los alquimistas es el enésimo equívoco. La alquimia es el enésimo equívoco. ¿Por qué? Porque la alquimia, tal y como se entiende, que es la transmutación de los metales para lograr el oro, la piedra filosofal, la gran obra de arte, hubo una época, aquí mismo, Felipe II se rodeaba de alquimistas, de astrólogos, de magos, era absolutamente normalizado. Era absolutamente normalizado. Hasta hace muy poco, las construcciones de los edificios, todo, absolutamente todo, entraban dentro de una serie de parámetros que tenían que ver con lo oculto, con lo misterioso, ¿no? Y a los alquimistas los llamaban también filósofos del fuego, ¿no? Son los filósofos del fuego. William Blake tiene otro libro de poemas que es El matrimonio del cielo y el infierno. Se trata de eso precisamente, ¿no? Hay una gran frase de la alquimia que le fascinaba a los surrealistas, a Breton, a Luis Aragón, a todos ellos. Les fascinaban los últimos alquimistas, que ellos decían que todavía se podían encontrar en el París de los años 20 y 30, ¿no? Ya era otra cosa que ello, pero ellos decían que lo veían ahí, ¿no? Y estaban fascinados con todo eso, ¿no? Con la mezcla proverbial, con esa idea de lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. Y en el fondo, todas las tradiciones esotéricas, todos los sistemas de creencias parten de lo mismo, parten de lo mismo. Giordano Bruno, uno de los grandes herejes que muere en la hoguera en el año 1600, inspirador de los surrealistas, de muchos otros, él lanza una frase que es un galimatías y a mí me encanta contarla siempre que puedo, ¿no? Que dice, Dios está dentro de nosotros más dentro de lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos. No me pidan que lo vuelva a decir porque es imposible. Pero en el fondo, hasta los católicos ortodoxos lo entendéis. Dios, el pueblo de Dios, está aquí dentro, ¿no? Por eso las iglesias tienen formas orgánicas, tienen formas humanas. Lo que estás viendo es el cuerpo, es un cuerpo, es el cuerpo de Dios, ¿no? Y he dicho que hay que mantener el fuego secreto, encendido, pero también que se transmite el conocimiento de generación en generación. Es complicado porque la historia, tal y como se escribe por parte de la academia, por parte de las instituciones, por parte del arte, yo siempre he sentido que es una manera de contarlo un poco perezosa. ¿Por qué? Porque es extremadamente compleja, ¿no? ¿Quién encendió el fuego? ¿No? ¿Quién nos pasó el fuego encendido? Yo creo que la historia, y en el caso del arte y lo oculto, tiene que ver con esa imagen maravillosa que espero que tendráis todos en cuestión de semanas, de estar delante de una playa, ¿no? Y ver unas olas, y la ola llega, la ola retrocede, llega la siguiente ola, siempre arrastra algo. Por la historia de la tradición del arte y lo oculto, es eso mismo. Son sucesivas generaciones haciendo contrabando, pasándose algo, un testimonio, una idea, ¿no? Un testigo. El otro día hablaba Lourdes Sirlot, la teosofía, y de pronto aparecía un libro de hace 2 siglos o 3 siglos, ¿no? Pero para mí esta tradición tiene un momento que a mí me encanta. Un momento que es lo que os voy a contar es totalmente real, totalmente real. Y hubo una época en la que esto estaba totalmente normalizado también. Y es esa idea tampoco de moda, que es el acontecimiento. Ya no hay acontecimiento, ¿no? Pero hay momentos en los que hay acontecimientos. Y posiblemente todas nuestras vidas individuales las construimos por medio de acontecimientos. Cada uno y cada una tendrá su acontecimiento. El nacimiento de un hijo, tuvo un accidente, me enamoré de esta persona. Son los grandes acontecimientos. Pero hay un momento que para mí es un acontecimiento. Y tiene que ver con la manera en que nosotros, o que yo entiendo al menos el fuego secreto, que va desde inicios del siglo XVII hasta nuestros días, que tiene que ver con esto, ¿no? Fijaos, el otro día cuando preparaba esto, en 1623, y estamos en el año 2023, hace exactamente 4 siglos, yo no sabía esa coincidencia, ¿no? Hace 4 siglos de pronto hay una serie de personas que están en París. Esto pasó así.
¿no? Y que de pronto esas personas cuelgan unos pasquines, unos panfletos en las paredes de las iglesias, en las paredes de los muros. ¿Nos podéis imaginar cómo eran los carteles entonces, en el año 1623? No eran carteles como los que anuncian los conciertos. Generalmente se usaban los recortes de las imprentas, lo que quedaba en los bordes, ¿no? Para hacer pasquines, ¿no? Pues, generalmente eran a lo mejor libros que tenían que ver con la Biblia, pues lo que quedaba fuera de los cortes de la imprenta, todo eso se utilizaba para pasquines. Pues posiblemente no sería más grande que esto. Y de pronto se colocan una serie de pasquines en las iglesias, en los edificios de París, en los que lo que viene a decir es que existe una sociedad secreta, una serie de personas que son los Rosacruces, toda la tradición que hemos estado escuchando de la teosofía, de todas las sociedades secretas que aparecen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, viene de aquí, de esta imagen, ¿no? Y dice algo muy curioso y muy bonito, porque el pánico Rosacruz, por ejemplo, en el caso de Descartes, Descartes está en París en 1623. Y Descartes se entera de que han colocado unos pasquines y de pronto hay una persecución tremenda para dar con las personas que están detrás de esto, ¿no? Y os voy a explicar qué es. ¿Qué pasaba si daban con esas personas? Pues que iban a acabar como Giordano Bruno, que muere en la hoguera 23 años antes, ¿no? Y entonces era una cosa como para no tomarte la broma. Y Descartes, que estaba interesado en todo esto, posiblemente estaba relacionado con ello, hace una cosa muy graciosa y es que los Rosacruces vienen a decir lo siguiente, dicen, ya estamos entre vosotros, hemos sabido ya, hemos revelado los saberes de la alquimia, hablamos todas las lenguas, podemos, podemos ir a cualquier lugar a voluntad, ir a cualquier lugar a voluntad. Y además dicen algo muy importante y muy bonito, dice, no podéis contactar con nosotros, no habían emails, no habían cartas, y entonces lo que hacen es, se inicia una tradición, Descartes, Newton, muchísimos, que se inicia una tradición en la que dedican los libros a estos personajes, pidiendo entrar en esa sociedad secreta y por lo tanto ser partícipe de esos saberes revelados, ¿no? Y Descartes, cuando se entera de todo eso, se corre el rumor, ellos se llaman el Colegio Invisible, la Universidad Invisible, los Rosacruces, es la época de la Reforma, es la época de Lutero, se dicen que son invisibles, invisibles. Y entonces Descartes lo que hace es dejarse ver, Descartes que era una persona muy aburrida, Descartes durante varias semanas a todas las fiestas que hay en París se deja ver, ¿no? Para que digan, que no me confundan con un invisible, ¿no? Bueno, y esto es la simbología que teníamos. Voy a leer, porque todo esto viene de, en 1623 aparece todo esto, y años antes se han publicado varios manifiestos rosacruces, ¿no? Y los manifiestos, os voy a leer dos pequeños fragmentos. Nosotros, enviados del principal colegio de los hermanos de la Rosa Cruz, estamos haciendo una visita visible e invisible en esta ciudad por la gracia del Altísimo, hacia el cual se voltean los corazones de los justos. Demostramos y enseñamos sin libros ni señales a hablar todas las lenguas de los países donde queremos estar para librar a los hombres del error y de la muerte. Luego dice, nosotros, diputados del Colegio de Rosacruz, damos consejo a todos aquellos que deseen entrar en nuestra sociedad, así como nos comprometemos a enseñarle el perfecto conocimiento del Altísimo, de parte del cual haremos hoy asamblea, y los volveremos, al igual que nosotros, de visibles a invisibles y de invisibles a visibles, y tras lo cual serán transportados por todos los países a lo que sus deseos les lleve. Pero para acceder al conocimiento de estas maravillas, advertimos al lector que conocemos sus pensamientos y que si persigue vernos solamente por curiosidad, jamás se comunicará con nosotros. Pero que si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en los registros de nuestra confraternidad, nosotros que conocemos todos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas, de tal forma y tan cabalmente que ni tendremos necesidad de darle dirección alguna de nuestra casa, puesto que los pensamientos, junto con la voluntad real del lector, serán capaces de darnos a conocer a él y al mismo tiempo de que nosotros le conozcamos. Y este dibujo, os veis que está representado, este es el colegio, la Universidad Invisible, este es el Colegio Invisible. Y os fijáis que es una especie de pequeña torre, está lleno de simbología muy compleja, pero básicamente lo importante que os quería transmitir son esas alas que están arriba, son esas ruedas. Lo que viene a decir es que no existe un yo, existe un nosotros.
no hay un rostro. Lo que viene a decir los panfletos que aparecen en París en 1623 es que da igual quiénes seamos, porque ya estamos entre nosotros, ¿no? Ya estamos entre vosotros, ¿no? Y esa tradición del no rostro, del anonimato, de la subversión, de la disidencia por medio del arte, que comienza aquí y que puede terminar, por decir algo, en Bansky, por ejemplo, ¿no? Parte de esto, viene de esto realmente, ¿no? Y lo bonito de esta historia es que hay una parte de humor en todo esto, aunque no lo parezca. Y es que yo creo que este fue el primer fake moderno. Porque a mí me fascina toda la literatura Rosacruz, y ya voy a terminar con esto, porque si la teosofía es dura, el rosacrucismo es más todavía, que todavía sigue existiendo. Yo en alguna charla siempre sueño con que se levante alguien y diga, yo soy Rosacruz, porque los hay todavía, no es lo mismo, no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero hoy en día lo que se sospecha es que los manifiestos rosacruces, ni los rosacruces existieron, ni los manifiestos rosacruces fueron escritos por ninguna sociedad secreta. Posiblemente los escribió una sola persona. Pero lo bonito de todo esto es una enseñanza que podemos aplicar. Hay un momento que tiene que ver con esta época, la época de los bulos, del fake. Una vez que has contado una mentira, la mentira se emancipa de sí misma. Y la siguiente generación, de Descartes para adelante, todos ellos creyeron locamente en los Rosacruces, porque es un relato maravilloso, es un relato perfecto. Cuando creo que el otro día Lourdes Sirlot hablaba de Blavatsky, de la teosofía, y hablaba de la India, hablaba de la religión oriental, y de pronto te dice, ¿y quién le transmitía este conocimiento, no? Y hasta la propia Blavatsky decía, los hermanos secretos, ella lo llamaba la hermandad blanca, la jerarquía oculta. Esa expresión la veréis en todas las tradiciones ocultistas, en toda la tradición del arte oculto. Esa idea que nos suena muchísimo de ¿quiénes te han contado eso? Unos ahí, pero no te puedo decir quiénes son. ¿No? Y solo yo lo sé, porque Blavatsky, que infinitamente sabía una barbaridad, como Rudolf Steiner, ¿no? Que escribió como 300 libros, pero cuando alguien intentó decirle a Elena Blavatsky, oye, preséntame a esos hermanos superiores, a esos Mahatma, porque decía que eran unos Mahatma tibetanos, ella montaba en cólera y decía, no, solamente me los revelan a mí, ¿no? Solamente me los revelan a mí. Y ahora estamos en un momento fabuloso. Mary Winman, a la que muchos y muchas conoceréis, y si no, tenéis que ser devotos de ella. Una de las grandes fundadoras de la danza contemporánea, ¿no? Hay un cuadro, de hecho antes me entrevistaron, y hay un cuadro de George Grosz que se llama Metrópolis, escrito en 1916, que yo creo que el periodo de entreguerras es el momento, es la edad dorada de las vanguardias implicadas en lo oculto. No hay vanguardia que no esté implicada hasta el fondo en lo oculto, unas más, otras menos. El surrealismo, por supuesto, a límites que hoy en día ya se sabe. El dadaísmo, por supuestísimo también. La Bauhaus, también. El constructivismo, también. Antes preguntaban la teoría de los colores, de la teosofía, de Kandinsky, pues todo eso viene también de ese mundo, ¿no? Viene de ese mundo, del mundo oculto, y casualmente en el marco occidental, muy parecido a todo lo que os he estado contando de los manifiestos rosacruces, ¿no? Pero tiene que ver con algo fundamental y algo que es entendible, porque antes os decía, juzgar el presente con juzgar el pasado con los ojos del presente hace que no lo entendamos. Pero nos ponemos en el lugar de Madrid, no, porque vivimos en la Primera Guerra Mundial en una neutralidad, entre comillas, pero bueno, hubo neutralidad. Pero pongamos que vivimos en Berlín, en París, 1914, 1915, y de pronto todas las peores pesadillas, la idea de progreso, que en el fondo es la idea de todas estas sociedades secretas, la teosofía, la masonería, eran intentos. La teosofía, al fin y al cabo, es el intento, es una filosofía de la religión. Es un intento de superar los enfrentamientos entre las religiones, ¿no? Y de pronto lo que sucede es todo lo contrario. Está la idea esa que me la dice a veces un amigo de lo posible y lo probable. ¿Qué es probable, no? Que pase esto. Y nunca pasa lo probable, ¿no? En nuestras vidas yo creo que pasa eso, lo posible. Siempre pasa algo que es posible, pero lo teníamos ahí un poco y de pronto la historia siempre nos coge en el asombro, ¿no?
¿Y quién nos iba a decir que de pronto iba a aparecer la Primera Guerra Mundial? Pues cuando llega la Primera Guerra Mundial es el momento, el matrimonio perfecto entre la vanguardia artística y el mundo oculto. ¿Por qué? Porque la civilización de la razón, el progreso, lo que ha dado lugar es a la mayor carnicería, a la mayor carnicería. Una mayor carnicería que deslumbra a la vanguardia. Apollinaire está en las trincheras escribiendo poemas sobre qué bellos son los obuses, lo metalizado de los obuses. Los futuristas van a Italia y, como siempre, la realidad es peor que la fantasía la sublimamos. Los futuristas van allí en batallones ciclistas. ¿Qué más futurista que ir en bicicleta a las trincheras de la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué pasa? Pues pasa que la realidad es cutre y la guerra es la guerra. Y lo que pasa es que desde que empiezan a morir unos cuantos, de pronto la guerra, amigo, la guerra es muy mala. La guerra se puede escribir, se puede poetizar, pero la guerra es la guerra. Incluso tuvimos aquí un teósofo o interesado por la teosofía que he nombrado ya antes, Ramón del Valle Inclán, que si no lo sabéis, él va como periodista de guerra a las trincheras de Francia. Y esa idea que había de que estabas en París y cogías un taxi, ibas a las trincheras, ibas allí, o sea, igual que aquí en la guerra civil, cogías un tranvía en Puerta Cerrada y en 6 minutos llegabas, o 5 minutos, llegabas al frente, que estaba en el Manzanares, allí, ¿no? Que se establece allí durante 3 años, ¿no? Y entonces, ¿qué se opone? ¿Qué se opone a todo eso? A esa civilización de la barbarie que ha dado lugar la guerra, la muerte, la destrucción. Pues lo que se opone lo empiezan a buscar en muchos lugares distintos. El surrealismo se fascina por lo primitivo. Hay un mapa muy famoso publicado en Varietés, una revista surrealista, en el que aparece un mapa del mundo y el mapa del mundo de Europa es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y de pronto China, Alaska, África, los lugares que, Oceanía, los lugares en los que estaban lo que la vanguardia pensaba que eran todavía lo auténtico, todavía lo auténtico. Lo terrible de toda esta historia es que ya habían llegado tarde también. Por eso que a mí, por ejemplo, me fascina el mundo de las máscaras y los enmascarados, y ahora veremos algo de eso, ya estamos viendo algo de eso, porque Mary Whitman lleva una máscara de teatro no japonés en el rostro, de pronto están como locos buscando las máscaras, visitar, conocer aquellas tribus que no estén contaminados por la civilización, por la razón. Y por eso, donde persiguen como locos los surrealistas, Max Ernst, que también estaba fascinado, él va a Nuevo México, va a Nueva York, está como loco comprando máscaras, fetiches religiosos, y de pronto están como locos por conseguir máscaras de las tribus de los Inuit y de los Yupik, ¿no? Que son tribus de los llamados esquimales, mal llamados esquimales, Alaska, ¿no? El norte de América. Y es curioso la reacción. Por eso yo creo que la historia del arte y lo oculto también es una historia grotesca también, porque nuestra mirada siempre es la mirada del occidental, ¿no? Es la mirada del occidental. Pero la mirada del otro, la mirada de las tribus que supuestamente eran los últimos exponentes de lo real, de lo auténtico, de lo que no tenía que ver con la razón que había dado lugar a la Primera Guerra Mundial y luego daría lugar a una Segunda Guerra Mundial, y así nos va a día de hoy. Y por eso había que abrazar el caos, había que abrazar la locura, el, el sinsentido, el azar mágico, lo llamaban así los surrealistas, ¿no? De pronto los Inuit, los Yupik decían, llegaron los surrealistas, se llevaban nuestras máscaras y las colocaban en los salones de las casas. Pero esas máscaras estaban cargadas de poder. Esas máscaras no estaban pensadas para su deleite estético. Tenían una finalidad. Esa finalidad era ser parte de un ritual mágico que ellos lo usaban, y luego se destruían las máscaras, ¿no? Se destruían las máscaras. Por eso digo que muchas veces esa idea, que yo lo he llamado muchas veces negrofilia, de esa fascinación por la negritud, por lo nativo, por lo primitivo, realmente era una fascinación con los ojos del presente, con una fascinación un poco equivocada. Ya habían llegado tarde, ya todo estaba conocido, ya habían mapas de todo. África estaba dividida ya totalmente. Ellos habían llegado tarde, igual que nosotros hemos llegado tarde a tantas cosas. Y Mary Whitman de pronto hace algo tremendo, ¿no? Hace algo tremendo. ¿Por qué? Porque ella hace una danza que se llama la danza de la bruja, Witch Dance.
Y los testimonios que hay de Mary Whitman son tremendos. Mary Whitman, la historia del arte y oculto, como se viene diciendo en este ciclo de charlas, en este curso, o como yo vengo diciendo, os quiero compartir, es una historia totalmente armónica. Era algo absolutamente natural. Mary Whitman, ella va a Monte Verità, que es una comuna en Suiza. Todavía podéis ir a Monte Verità si tenéis muchísimo dinero, porque es una especie de retiro para ricos, podéis meter ahí. Pero hace un siglo no era así. Hace un siglo no era así. Era un lugar donde iban a parar espiritistas, todos los artistas, o casi todos los artistas que podían, iban allí, naturistas, y Mary Whitman está allí. Y Rudolf von Laban, que es uno de los padres de la coreografía moderna de la danza contemporánea, él es secretario de una sociedad secreta que se llama la Ordo Templis Orientis, que, haciéndolo muy fácil para que nos entendamos, dejándonos de organigramas, porque sabéis que estos son escisiones tras escisiones, viene a ser algo así los herederos de las sociedades secretas del ocultismo contemporáneo, en este caso, la Aurora Dorada de Aleister Crowley y el poeta William Butler Yeats de Londres, y otras sociedades secretas. Pues Rudolf von Laban es secretario y está ahí, ¿no? Y de pronto ellos se reúnen en 1917, que es una fecha fundamental. ¿Qué ha pasado en 1916? Para mí es el momento, porque yo amo a Dada, es el momento heroico, es el momento en el que de la nada, en un cabaret llamado el Cabaret Voltaire, sin esperar nada, con esas grandes frases de Dada duda de todo. Lo sabéis hasta la extenuación porque Dada es como los Rolling Stones para el rock and roll, ¿no? Un poco, pero donde realmente las máscaras que hoy en día se han perdido, y eso también es una lección para el arte contemporáneo. Yo comisaría una exposición sobre máscaras y enmascarados el año pasado en el CCCB y buscando como loco las máscaras originales del Cabaret Voltaire. No hay, no hay. Se destruyeron todas. ¿Quién las destruyó? Tú imagínate cuánto valdría una máscara original, ¿no? ¿Quién las destruyó? El público. El público las podía coger de las paredes, se las ponía. Podía bailar si quería, podía subir al escenario. Los dadaístas bajaban, empezaban los antipoemas, golpeaban a alguien, otros se levantaban a cantar. En la misma época sabéis que está Lenin en la misma calle prácticamente, está James Joyce también en la misma calle que Tristan Tzara y que toda la banda de los dadaístas, ¿no? Y estos son fotos de Monte Verita, ¿no? Del tipo de danzas que había en Monte Verita. Y de pronto en 1917 hay un Festival del Sol. ¿Quiénes están allí en Monte Verita en el Festival del Sol? Está Mary Whitman, está Rudolf von Laban, está Sophie Tauber, está Hans Arp, están los dadaístas. Y esto que puede parecer en la historia del arte como, pero, ¿y ese dato cómo no? Estaba ahí? Era algo que entonces era algo absolutamente normalizado, algo absolutamente normalizado. Lo aterrador de Mary Whitman, que tenéis el vídeo, no he querido ponerlo aquí porque tiene muy, muy mala calidad, pero lo podéis ver en vuestras casas. Danza de la bruja, Witch Dance, se llama Hessentat en alemán. Es aterrador porque hay dos versiones. Hay una versión con música y otra versión sin música. No sé cuál es más impresionante. La que está colgada en internet es la posterior de 1926, en el que Mary Whitman, ¿no?, ataviada de esta manera, moviéndose, es como una danza súper conocida, hay mogollón de imitaciones en internet, realmente parece que los músculos van a ceder, los huesos, hay un momento en el que hay un tambor, en el que ella empieza a caminar hacia atrás, ¿no? Se retuerce, mira hacia el infinito con esa máscara, que no olvidemos que es una máscara sagrada. A Yeats, el poeta, le fascinaban estas máscaras del teatro no japonés. Son máscaras sagradas, ¿por qué? Porque en la cultura japonesa son espíritus malignos muchas veces. Cuando tú te pones la máscara, asumes el espíritu de la máscara, ¿no? Y de pronto, cuando las crónicas que hay, cuando Mary Whitman por vez primera sale, tanto sin música como con tambores, son aterradoras. La gente de las primeras filas chillaba, o sea, chillaba. Y ella misma se llamaba una sacerdotisa del baile, ¿no? Una sacerdotisa del baile. Y esto es lo que pasaba en Monte Verita. Rudolf von Laban es este señor, que tiene, no sé si tiene bigote o no, pero tiene como un gorro, ¿no? O a lo mejor no tiene bigote como Aznar, ¿no? Y aquí está Mari... No, sí tenía bigote. Rudolf von Laban, ahí está.
Y este momento llega. Hay una biografía que os recomiendo porque no hay nada más bonito que a tus héroes, heroínas del arte, de la cultura, de pronto leer sus autobiografías. Y es verdad que las autobiografías siempre son como ficciones, porque son trajes hechos a medida. Pero hay un libro maravilloso de Hugo Boll, fundador de Dada, uno de los fundadores de Dada, que se llama La huida del tiempo, en el que cuenta el momento en el que Marcel Janco, que es el creador de estas máscaras, esta es la única foto que hay del Cabaret Voltaire, ni siquiera del Cabaret Voltaire, pero es de la época del Cabaret Voltaire. Hugo Boll cuenta el momento en el que aparece Marcel Janco antes de inaugurar el Cabaret Voltaire y les empieza a entregar unas máscaras a todos los dadaístas, mujeres, hombres, y les dice que se las pongan y una vez que las tengan puestas, que bailen dejándose llevar por lo que sienten con la máscara, ¿no? Dice Hugo Boll, cuando Hauenstein escribió la auténtica y suprema naturaleza, la del artista, siempre ha sido una mueca para quien no lo es. El artista, sin embargo, tiembla ante esa mueca y ante su carácter siniestro. Cuando Marcel Janco nos entregó las máscaras, percibimos lo caricaturesco, lo demoníaco, lo fatal. Se nos abrieron los ojos y buscamos un mundo de máscaras severas. Lo bonito de la historia de Hugo Boll, a mí me encantó, es que los dadaístas, muchos de ellos mueren muy jóvenes, ¿no? De hecho, creo que Hugo Boll, si mal no recuerdo, a lo mejor no, pero creo, pondría la mano en el fuego, que muere con 27 años. ¿Sabéis esa leyenda ¿no? de los que mueren con 27 años? Pero lo bonito de esta historia es que uno de sus mejores amigos de Hugo Boll, ¿quién era? Hermann Hesse. ¿Y qué hacían Hermann Hesse y el fundador de Dada? La anarquía suprema, bañarse juntos en el río. Y hablando de sistemas de creencias, Hugo Boll creo que muere de un cáncer, pero se está muriendo. Y desesperado, en el último minuto le pide que le traigan agua de Lourdes. Sí. No funcionó, eso está claro. Esto es lo que queda de esas máscaras de Marcel Janco. El Cabaret Voltaire, ¿no? Esquimo, Medicine Man, pues es una foto de la misma época que el Cabaret Voltaire. Era esto. Es un, un médico, un médico esquimal, ¿no? En el fondo, los rituales mágicos, los rituales chamánicos que estaban fascinados los surrealistas, en el fondo no dejaban de ser técnicas de magia escénica, técnicas de ilusionismo. Tú creías en el Medicine Man que llegaba. Hay una cosa que los magos de magia escénica, de ilusionismo, de mentalismo, hablan del escamoteo. El escamoteo es una cosa muy curiosa. El escamoteo es que básicamente yo estoy escondiendo una cosa y entonces pongo la mano así para que tú pienses que yo lo estoy escondiendo aquí, ¿no? Pues se basaban precisamente en eso. Incluso hay una teoría de las pinturas que aparecen en las cuevas, las primeras que se han conservado, ¿no? ¿Cómo se representaban? Y hay un documental maravilloso de Herzog, que seguramente lo habéis visto, va iluminando unas pinturas que hay creo que en el sur de Francia. Y de pronto las pinturas cobran vida, cobran vida. ¿Cómo se lograba eso hace millones de años? Pues posiblemente alguien muy cercano a él, es decir, un mago, que iba contando todo, iluminándolo con fuego, y de pronto lo inanimado cobraba vida, ¿no? Cobraba vida. Y cuando te extraían el tumor, que no te extraían el tumor, esa es la mala noticia, ¿no? Y de pronto aparecía algo que podía ser un hígado, el corazón de un animal, y lo arrojaban, tú creías que te estaban extrayendo el tumor y tú creías en ello, ¿no? Y esta foto no sé por qué os la pongo, pero os la pongo porque me encanta, que es Walt Whitman con la máscara de Batman, ¿no? Walt Whitman con la máscara de Batman. Pero ya para ir avanzando e ir terminando, os cuento el momento en el que Marcel Janco les dice, poneos las máscaras y danzad
¿no? Y danzad. Y de pronto dice, la máscara no solo exigía un disfraz, dictaba también una determinada mímica patética que rayaba en la locura. Sin haberlo imaginado, 5 minutos antes nos movíamos componiendo las figuras más singulares, adornados y guarnecidos con objetos imposibles, superándonos unos a otros en ocurrencias. La fuerza motora de estas máscaras se nos transmitió de forma sorprendente e irresistible. Habíamos aprendido de repente lo que significaba para la música, para el teatro. Las máscaras simplemente exigían que sus portadores se lanzaran a una danza trágico absurda. Poseídos por aquella fuerza oculta, asumieron personajes hilarantes. Unos gritaban, otros rugían, algunos se tiraban por el suelo e incluso componían músicas acordes con la pantomima. Luego ellos lo llaman bruitismo, ¿no? Y si los sonidos eran frenéticos, las danzas debían estar a la altura. Las máscaras dictaban los pasos. A una de las danzas la llamamos el cazamoscas. A esta máscara solo le iban los pasos torpes y pesados, algunas posturas de apresamiento rápido y brusco estiramiento, y una música nerviosa y estridente. A la segunda danza la llamamos cauchemar. La figura danzante empieza acurrucada y va creciendo hacia adelante. La boca de la máscara está muy abierta, la nariz es amplia y oblicua. Los brazos de la actriz, alzados de forma amenazadora, se han alargado mediante tubos especiales, ¿no? Lo que a todos nos fascina de las máscaras es que encarnan caracteres y pasiones que no son humanos, sino dimensiones sobrenaturales. Se hace visible el horror de la época, el horror de la guerra, el horror de la guerra. Ellos estaban allí como exiliados, ¿no? Para no ir al frente, ¿no? El trastorno paralizador de las cosas, ¿no? Y hay una máscara que dicen que en la exposición que yo comisarié tuve la oportunidad de no tener la original, que siempre es un chasco, pero tienes una reproducción exacta. Y esta es, si no es la máscara más antigua que se conserva, una de las máscaras más antiguas. Tiene 9000 años antes de Cristo, ¿no? Y hay una cosa muy bonita en esto. Aparte que la máscara es bastante malrollera, ¿no? Me da la impresión, pero hay una cosa muy curiosa y es que tiene unas sujeciones detrás. No lo veis ahí, pero tiene unas sujeciones. ¿Para qué se utilizaba? Pues posiblemente era una máscara mortuoria. Era una máscara mortuoria. Posiblemente estaba integrada o para colocarla en algún lugar, era una máscara, una death mask, una máscara de la muerte, que por cierto también les fascinaba eso a los surrealistas y a los dadaístas. Hugo Boll muere y deja antes de morir su máscara de la muerte, que la tuvimos en Barcelona en la exposición, o para ponérsela y representar un ritual. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar el rostro de los que ya no están, ¿no? Necesitamos conservar el rostro de los que ya no están. Y esto tampoco, no sé por qué os lo pongo, pero porque me encanta, porque es Betty Page, una de los iconos pin-ups, haciendo una parodia de The Ku Klux Klan con una cruz ardiendo y con unas máscaras maravillosas. Bueno, ya vamos a terminar. Chesterton, el escritor. ¿Habéis leído ya El hombre que fue jueves? Si no, os destripo el final. Todos eran policías. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos eran infiltrados. El hombre que fue jueves, Chesterton, dice una frase maravillosa. Dice, ¿quieren ustedes que les diga cuál es el secreto del mundo? Pues el secreto está en que solo vemos las espaldas del mundo, solo lo vemos por detrás, por eso nos parece brutal. Eso no es un árbol, sino las espaldas de un árbol. Aquello no es una nube, sino las espaldas de una nube. ¿No ven ustedes que está todo como volviéndose a otra parte y escondiendo la cara? Si pudiéramos salirle al mundo por enfrente, ¿no? Qué actual, ¿no? Lo que vemos es las espaldas del mundo. ¿Este cuadro de quién es? De William Blake. Más el demiurgo, Dios, de alguna manera el representado está de espaldas. Lo que tiene encima puede ser la imaginación creadora, por ejemplo, ¿no? Y yo quería terminar, ya que hemos estado hablando con el pasado, del pasado, traficando con el pasado, haciendo contrabando con el pasado, hablar del presente, de la vida. ¿Cómo pervive lo oculto en el arte, en el presente, ¿no? Como sombra, siempre, como juego de los contrarios.
Lo que quiere decir es que no hay nada más actual que esa frase de Dada. Dada duda de todo. Y cuando Dada se disuelve, que sabéis que luego es absorbido poco a poco por el surrealismo, hay una frase póstuma maravillosa. No hay nada más bonito que las cosas que mueren dignamente, ¿no? Es como las historias de amor. Vamos a dejarlo ahora antes de que se mierde todo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Y así a lo mejor vamos a poder ser amigos toda la vida. He tocado una fibra sensible, ¿eh? Más de uno y una. Ay, Dios. Pues dice, Dada está contra Dada. Pues los dadaístas están contra Dada, ¿no? La luz y la oscuridad, el eterno problema del mal. La única forma es integrarlo en la vida cotidiana, donde estuvo hace miles de años, donde estuvo hace poco, cuando hablamos de Mondrian, de los teósofos, de bla, bla, todo esto, donde estuvo. ¿Por qué? Porque ya no sabemos leer la naturaleza, no tenemos ni idea de eso. No tenemos ni idea de eso. Vamos a pasear un rato y estamos incómodos. Ya no sabemos leer los edificios, ya no sabemos leer la historia, no sabemos leer la piedra. No lo sabemos. Estamos todo el santo día con la cabeza mirando al lugar donde no se miraba antes, hacia abajo, en los móviles, ¿no? ¿No? Hay una cosa que cuenta Michel Leiris, que fue un surrealista, que es maravilloso y que tiene que ver con todo esto. Porque uno de los equívocos es pensar que toda esta tradición del arte oculto tiene que ver con el ateísmo y no tiene que ver con el ateísmo, todo lo contrario. Yo terminé un libro en un monasterio, un libro mío, sobre arte y vandalismo, y entonces yo me acuerdo que le decía al padre Jesús Mari, se llamaba así, falleció, y yo le hablaba de William Blake y yo le decía, pero William Blake es un fanático como tú. Él creía en todo, era un fanático, y él se reía. Y luego publicamos el libro de Job, que es una reinterpretación de Job, del sufrimiento de Job. Son tradiciones que tienen que ver con los sistemas de creencias, y a veces sistemas de creencias más insólitos, son maneras con los ojos del presente de entender formas heterodoxas de vivir la vida espiritual, la trascendencia, pero no tienen nada que ver con el ateísmo. Y Michel Leiris cuenta una cosa muy bonita. Él cuenta una historia que le han contado y él dice que de pronto en un templo, estoy contándolo de memoria, no me acuerdo, pero en una escuela de derviches, de pronto hay alguien un alumno le dice a su maestro, maestro, me gustaría ver el rostro de Dios. Y entonces el maestro le dice, pues tienes que entrar en ese templo que está en ruinas y pasar la noche allí. Y en mitad de la noche verás el rostro de Dios. Entonces se levanta por la mañana y va el maestro a ver a su alumno y se lo encuentra tiritando horrorizado en una esquina, ¿no? Y le dice, alumno, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Viste el rostro de Dios? Y dice, sí, sí. ¿Y qué aspecto tenía? Y dice, era yo. El rostro de Dios era yo, ¿no? Lo importante yo creo que es sentirnos solidarios con esas tradiciones en el arte y lo oculto, ¿no? Eso que os he comentado antes de la duda permanente, ese árbol, que puede ser un simple árbol, y la magia, y lo sabéis porque lo habéis vivido, la magia está en convertir ese árbol en el árbol más bonito del mundo. Ese árbol que para uno es un árbol de mierda, para la otra persona por las razones suyas, porque ha transformado el mundo con la mirada, con la mirada. Tenemos un defecto en el ver, ¿no? Un defecto en el ver, nos señalan la luna y seguimos mirando el dedo, ¿no? ¿Y cómo yo lo veo? Para mí, ¿qué tiene que ver esto del arte, lo oculto, como una enseñanza, o no sé si decir enseñanza porque suena muy elevado, pero yo que creo en el arte y que creo en lo oculto, yo que creo en la magia. Lamentablemente, las malas noticias es que no, que el demonio no se te aparece, pero lo invisible está ahí, lo invisible está ahí. Y para mí hay un acto mágico, tiene que ver con algo, y con esto voy a terminar, que es la manera de, me interesa hablar del presente, y es la manera en el que resistir, o al menos como yo lo hago, resistir vivir en Madrid hoy. Resistir vivir en Madrid hoy en una ciudad que cada vez se vuelve más hostil, ¿no? Y para mí tiene que ver con esto y os voy a explicar qué es esto. Este es el primer escudo de Madrid, ¿no?
Y, y para mí, el acto mágico, cómo de pronto lo oculto se hace visible es por medio de la psicogeografía. La psicogeografía es el impacto emocional que tiene el urbanismo en nosotros. De pronto el salir de tu casa y la calle anodina ya no es la calle anodina. La calle anodina está llena de fuerzas supuestamente secretas, pero que para ti tienen un significado. Esas fuerzas secretas puede ser el lugar en el que te enamoraste, el lugar en el que tuviste algo que te cambió, el lugar en el que murió una persona que te fascinó, los lugares que habitaron los que vinieron antes de nosotros. Y todo eso pasó. Y pasó y sigue pasando siempre. ¿No? Sigue pasando siempre. El arte y lo oculto lo que nos viene a decir es que nada desaparece completamente. Nada desaparece completamente. Este es el mejor ejemplo. Antes preguntaban, ¿Mondrian ahora? La teosofía ahora. En el Thyssen una exposición sobre lo oculto. ¿No? Y tiene que ver con esa idea de nos falta un marco, nos faltan los mitos, no tenemos ya mitología. Y no hablo de Isabel la Católica ni nada de esto, ¿eh? De mitología, de mitología, de mitología. En Inglaterra tienen Albión, William Blake tiene su propia mitología. Una vez que conoces los mitos tienes que trascenderlos. Somos hijos, hijas de los mitos que han vivido con nosotros, ¿no? Y William Blake dijo una frase maravillosa que es una advertencia ante las ideas, ante el fanatismo. William Blake dice, o creas tu propio sistema de ideas o el sistema te destruye. No busquéis movimientos. La historia del arte y lo oculto está construida de manera, como dije antes, perezosa, cómplice. Hay movimientos que empiezan, que terminan, todos pensaban, ninguno se parecía al otro, ninguno. Hugo Boll antes de morir pidiendo agua de Lourdes, el creador de Dada. ¿Y cuál es nuestra mitología? Nuestra mitología es ese escudo, porque estar hablando del arte y lo oculto, sin hacer lo que hizo uno de los grandes artistas actuales y visionarios que es Alan Moore. Lo conocéis todos y todas, me imagino. El gran guionista de cómic. Él vive en Northampton, una ciudad horrible, una ciudad horrible. Yo he tenido la oportunidad de publicarlo a él 2 veces. Y de pronto Northampton lo convierte en el centro del universo. Y hace algo maravilloso también, que tiene que ver con el sentido del humor, porque creo que nos tomamos en serio demasiados a nosotros mismos y mismas. Cuando él cumple 40 años, él se proclama mago, invita a sus amigos al típico cumpleaños y de pronto le dice que ahora es un mago. Y todos dicen, bueno, no te flipes porque, ¿no? Y dice, ¿y a quién vas a adorar? Y dice, a Glicon. Entonces, me imagino que al principio la gente no sabría quién era Glicon, pero luego hubo un bastante cachondeo, al menos en redes, porque Glicon era un fraude. Glicon era una marioneta. Era una marioneta. Hace siglos, en un lugares como este, y no cerrados y sin megafonía. De pronto, en medio de la noche, solo alumbrado por fuego, aparecía alguien en una ventana, el sacerdote, alguien de poder, y de pronto él empezaba a hablar y ya supuestamente ya no hablaba él y aparecía una figura, una serpiente enroscada, y era la que hablaba. Y era una marioneta. Entonces hubo gente que le dijo, tío, te haces mago y yo qué sé, Osiris, algún dios, alguna diosa egipcia. No, Glicon, ¿qué me estás contando? ¿Una marioneta? Dice, prefiero creer en una marioneta que no creer en una figura todopoderosa y empezar una guerra en su nombre, ¿no? Y hablar de todo esto con esto, y ya termino, que es primer escudo de Madrid. Abajo hay una leyenda maravillosa que se llama Rompe y Luce, con Z. Madrid está constreñida por murallas y de pronto el primer escudo, que es de finales del siglo XVI, cuando conseguimos la capitalidad, el primer escudo lo que nos viene a decir es que Madrid está ceñido a unas fronteras que hay que derribarlas, ¿no? Hay que derribar los viejos muros, los muros árabes, los muros de la muralla medieval que todavía se conservan trozos, ¿no? Y de pronto, qué bonito lema, ¿no? Primer escudo de Madrid, donde habla de rompe y luce. Y qué paradoja más extraña estar hablando en Madrid de lo oculto, cuando durante casi 300 años vivieron aquí los reyes y las reinas de la magia, y lo oculto que fueron los árabes.
y que está inscrito hasta en nuestro propio nombre, Madrid, Mairit, la ciudad sobre las aguas, ¿no? Un lugar en el que hubo una época en el que era absolutamente normal que la astrología, la alquimia, la evidencia, todo lo que os podéis imaginar estaba absolutamente normalizado y donde curiosamente el monumento más antiguo que tenemos, y Madrid es un lugar que es un absoluto tributo al paganismo, porque es salir a la calle y encontrarte paganismo tras paganismo en una ciudad católica, muy católica. El monumento más antiguo que tenemos no es nuestro, viene de Egipto y es el templo de Debod. Muchas gracias. Y ahora es el momento en el que, si queréis preguntar algo, comentar algo, aportar algo. Molaría que alguien dijera, no es el templo de Bod, es el... Hola, muchísimas gracias. Todo el curso, todo, absolutamente, me ha parecido fascinante y he llegado a ciertas conclusiones, de las cuales una me gustaría compartir, que es que en las vanguardias, para llegar a esto de lo oculto y llegar otra vez a creencias muy antiguas, han deconstruido para volver a construir de una manera diferente. En Mondrian yo no lo sabía, me pareció absolutamente fascinante descubrir todo esto y quiero agradecerte que hayas mencionado la danza contemporánea. Yo soy bailarina de danza contemporánea, ya no estoy en activo, pero estudié, terminé el conservatorio en Londres, muy cerquita de donde está el Laban Institute. Y fui al Laban Institute. He tenido formación en Laban y me gustaría añadir, hacer una pequeña adenda, que Laban deconstruyó el movimiento y realizó un nuevo sistema de anotación para los coreógrafos, que se llama Labanotación y que no tiene nada que ver con la manera de anotar de la coreografía tradicional del ballet, que era muy complicada y solamente comprendían los coreógrafos. Y era lineal, era con curvas, era con cosas muy básicas, como podemos ver en todo lo que hemos estado aprendiendo durante estos días de curso. Todo deconstruido, todo muy simple para empezar a crear otra vez desde cero. Y en cuanto a las máscaras, has mencionado las máscaras, no. Yo también he hecho buto y el buto requiere que la persona, el intérprete, haga de su cara una máscara. Y es de nuevo deconstruirlo todo, es quitar toda la expresión para, con una expresión neutra, transmitir desde cero. Todo está tan relacionado entre sí que creo que llegar a esta reflexión para mí ha sido una cosa absolutamente maravillosa y me gustaría agradecer a todos los ponentes. Gracias a ti. Gracias. Que me hayáis llevado a esto. No hay preguntas, solamente Gracias. quería gracias. dejar esto. Muchas gracias. No sé si me oye. ¿Se me oye? Sí, sí. Agradecerle profundamente la conferencia tan maravillosa y tan divertida también, ¿no? Ha sido un placer.
También agradecer a los organizadores del curso, porque todo el curso ha sido tremendamente interesante y muy motivador, ¿no? Quería hacer una intervención desde el punto de vista de la defensa de la ilustración. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que todas las ciencias ocultas son esencialmente antidemocráticas y antiliberales. Que lo tengamos en cuenta, solamente eso. Son para los iniciados, los que tienen el poder, son los que llegan a esos conocimientos secretos, y ahí está el pueblo o los ignorantes que se pudran, ¿no? Eso creo que es profiláctico desde el punto de vista racionalista. Gracias. Sí, de hecho, hay una cosa muy interesante y es que a mí, por ejemplo, la expresión ciencias ocultas me horroriza, me horroriza. O sea, a mí me encanta el oculto, pero me horroriza. ¿Por qué? Porque no es una ciencia, no puede serlo. Porque ciencias ocultas aparecen cuando de pronto el ocultismo tiene una especie de complejo de que no es capaz de demostrar lo indemostrable. Es una paradoja porque nunca se va a poder demostrar. Entonces se intenta llamar a sí mismo ciencia oculta. Sabéis que incluso en la época del espiritismo estaban aquellas sociedades que iban a los lugares para certificar si las experiencias, todavía hay grupos de ese tipo, si esas experiencias son reales o no. Pero con la ciencia oculta, es cierto lo que dice, ¿no? Pero las llamadas pseudociencias en su día luego se convirtieron en ciencia. Luego se convirtieron en ciencia. Igual que al revés. Hace un siglo y medio, pues se decía que por medio de César Lombroso, por medio del rostro, se podía determinar si una persona tenía una propensión al crimen, por ejemplo. Y esto que parece una locura, un poco ciencia ficción, era derecho, o casi, lo creía la gente. O sea, lo que quiero decir es que incluso los científicos a día de hoy, los físicos a día de hoy, saben que hay un componente de azar en todo. Hay un componente de enigma y de misterio en todo. En todo. O sea, lo aceptan, lo aceptan. Y hay que tener cuidado con el tiempo histórico. Lo que consideramos ahora que es la ciencia, pues a lo mejor dentro de 100 años los que vivan en esa época se estarán riendo de eso, ¿no? Se estarán riendo de eso, pero en el fondo la brujería moderna no eran mujeres que volaban sobre escobas, no, es que eso no existía, no volaban sobre escobas. Eran mujeres que poseían saberes que tenían que ver con la naturaleza. Eran mujeres libres de su época. Eran mujeres que vivían solas, algunas eran lesbianas o tomaban drogas. Pero aquí se tomaba cocaína y novocaína hasta hace un siglo. Podías ir sin receta a una farmacia y te lo daban. O sea, en todas las manifestaciones del oculto en el arte es lo que comentaba ella, que yo creo que eso es importante. No solamente normalizar, sino que es así, ha sido así. La historia del arte es la historia del oculto. Siempre fue así, siempre, siempre fue así. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es por y para el misterio. Es por y para el misterio. Y seguimos, a pesar de las evidencias, seguimos siempre empeñados en conocer lo desconocido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias.